¿Así que querés sorprender a tu jefe, Pablito? Y no me queda otra, es una estrategia que estoy buscando de tener. Buenísimo, bueno. ¿Qué te voy a decir, Pablo? Bienvenido a Conosur. Es un placer tenerte acá. Está bueno estar del otro lado de Está vez en bueno, cuando. Sí, 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 ¿viste? sí, sí, Es sí, como sí. que todo lo delegas a los demás y te sentás a esperar tu turno. Con tal con Fer, No, acá no es tan estamos. así, no es tan así. Mm. Y más cuando tenés que armar una charla. Siempre lo decimos de la misma manera, se va mucho esfuerzo armar una charla, una demo, y más cuando Microsoft sacó un montón de actualizaciones hace un día. Está metiendo excusa porque le va a fallar la demo. Sí, para Son que estrategias. sepas. Le contamos Q&A a todos los que cambió de están online, nombre, sí. pero sigue exactamente igual, así que... Claro, exactamente. Les contamos, son excusas que uno mete. Es paraguas, el famoso paraguas. Claro. ¿Me vas a Buenísimo, Tengo, hacer tengo Pablo. un también la problema. pregunta, Tengo un pro... ¿me vas a hacer las mismas preguntas que le hiciste al resto de la gente o vas a inventar algunas No, otras no. para mí exclusivamente? ¿Sabes lo que pasa? No te puedo preguntar a vos qué película, porque vos tenés menos cine que una babosa. Entonces, ¿qué te puedo preguntar? ¿Me vas a salir a una película de 1970, cosas así? No. Yo soy muy ¿Te acordás de clásico, la soy presentación que vintage. dimos la primera vez de Chatbot? El Que ejemplo que... sí, ¿Hace Pusiste... cuánto? Bueno, puso el ejemplo de HAL pero y para salieron toda contextualizar a toda gente la de gente, 30 años. contextualizar a la gente que nos está viendo dónde fue esa charla que dimos juntos de bots. No me acuerdo dónde fue. En el iTour, En el No, ADA sí, Tour de fue en Buenos el Aires. A-Tour de donde Buenos estuve Aires. yo. En la Claro. rural, Sí, Buenos Aires, la sí. rural, ciudad de Buenos Aires, hay un predio muy grande, la rural, y vino Iván a vernos exclusivamente, viajó de Córdoba a a Buenos Aires para venir a vernos y ahí dimos una charla juntos muy lindos de bots exclusivamente, Fer. Sí, Sí, me sí, sí. acuerdo que ese día Fernando me inventó un hijo, que es mi sobrino, porque salgo en toda la foto y me dijo, ¿sí que tenés un hijo? Ah, No, no tengo un hijo. Estamos en vivo, les cuento. Bueno, pero para hablando de todo un Yo poco. me acuerdo que Fer no podía entrar al SQL en el medio de la charla. ¿Te acordás? Y yo sí, fui por es verdad. atrás Es y verdad, le es verdad. puse. Bueno, igual. A cualquiera Fer, le puede después de pasar. esto, va a buscar las preguntas más difíciles para hacerme después de la charla. Lo sé, no hay problema. No hay Sí, problema. sí. Bueno, Vamos todo a ver tuyo, qué tal. Pablito. Te dejamos el escenario. Bueno, espectacular. Antes que nada, muchas gracias a todas las personas que están conectadas un Ah, hay jueves. sorteos y hay sorteos, así que no se vayan. Hay sorteos, hay sorteos. Muchas gracias a todos los que están conectados del otro lado. Saludo para todos. Franco, leo de abajo para arriba, Franco Valle, Brenda Teos, lo tenemos a Global Tech, lo tenemos a Tito Steinbeck, Steinbeck, bueno, siempre lo digo mal, el apellido Tito, es Tito para nosotros. ¿Qué más? Luis, bueno, M, un nombre muy puntual. Muchas gracias a todos los que están conectados, en serio, y conectadas. Espectacular la primera charla que tuvimos de set. Tenemos 2 tracks, recuerden que se pueden quedar en este, pueden ir al otro, globalai.conosur.tech. Si quieren aprender de bots, se quedan aquí. La charla de hoy se trata Te de... dejamos, Pablito. Muchas gracias. La charla de hoy se trata de cómo realizar un bot sin tener la más pálida idea de código en 45 minutos. Específicamente es eso, utilizando servicios de Azure. Y literalmente les vamos a demostrar cómo realizar un bot sin tener la más pálida idea de código, ni C Sharp, ni Node.js, ni nada que se le parezca. Antes que nada, agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible que esto les llegue a ustedes con la mejor calidad posible. Microsoft, Endava, Microsoft User Group Argentina, FL Betances y Asociados, Net University, JetBrains, Sessionize, que nos permitió hacer muy cómodamente la selección de todos los speakers, y el Camino Dev de la mano de Héctor Pérez. Vamos a empezar a hablar de bots. Y cuando hablamos de bots, lo primero que siempre me gusta comentar es entender por qué necesitamos un bot. ¿Cuál es la lista de deseos que tiene la organización en la que participamos, por lo cual nos está solicitando hacer un bot? ¿Sí? El primer punto y esencial que tenemos que tener en cuenta es determinar el propósito.
Y fíjense que acá hicimos mención de robot. Esta charla no es tan filosófica como la que hemos dado, que Fernando comentó en el AI Tour, pero sí es importante identificar que un bot es como un robot en la vida real, pero es un robot de software en realidad, por lo cual busca automatizar algo. Y eso que queremos automatizar tiene que tener un propósito, ¿sí? Hoy muchas organizaciones, desde el punto de vista consultivo, y no está mal, nos comentan, mira, yo quiero tener un bot. ¿Para qué? No sé, pero necesito tener un bot porque todas las organizaciones que están saliendo al mercado de una manera innovadora tienen un bot. Algo hacen. Entonces, acá es donde empezamos a trabajar muchas veces desde el ámbito consultivo para entender cuál es el propósito del bot específicamente. Bueno, ok, ya sea por una cuestión de marketing, ya sea por una cuestión de realmente disminuir la cantidad de llamados que le llega a la mesa de ayuda y poder contener el escenario de soporte de nivel 1, ¿cuál es el propósito del bot de software? Ese es el primer punto que tenemos que siempre tener en cuenta en el momento en que determinemos cuáles son las alternativas de desarrollo de software que tenemos. Y esto que digo de desarrollo de software lo retomo después porque acabo de meter una palabrita sutil. Desarrollar un bot es un desarrollo de software. Por otro lado, tenemos que entender que un bot no nos va a solucionar absolutamente todos los aspectos faltantes en nuestra organización. No es magia. Para magia tenemos que ir a otro lugar, pero en el caso de los bots tenemos que o programar o determinar reglas o utilizar servicios de inteligencia artificial que nos asistan para el objetivo que tenemos, el objetivo que está más arriba en el propósito del bot. Y aquí tenemos que diferenciar que existen plataformas de bot basadas en reglas. Si el usuario dice o hace tal cosa o tengo determinadas palabras claves en una oración del usuario, devuelvo tal otra cosa o hago tal otra cosa. Eso se asimila con una lógica programática, probablemente. Y después tenemos plataformas basadas en lenguaje natural o de procesamiento de lenguaje natural, PLN, en donde utilizamos algunas sutilezas, algunas alternativas un poquito más potentes desde el punto de vista, ahora sí, de inteligencia artificial, que nos permiten extraer de entradas del usuario cuál es la intención que tiene el usuario. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo voy a un lugar y lo que digo es, ¿dónde queda el baño? Probablemente la intención que tenga es de ir al baño, porque tengo alguna necesidad biológica. Eso es una intención como persona. Si voy a algún otro lugar y lo que digo es, quiero conocer los tickets que hay disponibles para playas del mundo, probablemente la intención es querer viajar o querer comprar un ticket. Entonces, estas plataformas de procesamiento de lenguaje natural nos permiten, a través de reglas de negocio que nosotros mismos damos de alta normalmente, extraer la intención y con eso hacer algo. Ya no estoy basándome en reglas de palabras claves, ahora estoy basándome en una resolución un poquito más potente desde el punto de vista de inteligencia artificial para poder hacer algo en mi software. Pero todo deriva en que una vez que determine la intención, algo voy a tener que hacer en forma lógica en mi software, porque el bot, un robot de software, finalmente es un programa de computación. El tercer paso que tenemos que tener en cuenta para desarrollar un bot es decidirnos por una plataforma. Azure, Google, Amazon. Son tres grandes players que nos brindan alternativas de plataforma para poder, de alguna manera, desarrollar un bot o poder crear un bot. En esta sesión vamos a estar hablando de una plataforma de Microsoft Azure. No vamos a estar hablando ni de Google ni de Amazon. Pero sí es importante identificar que, salvo que querramos hacer todo absolutamente a mano, debemos decidirnos por una plataforma que nos va a brindar ciertas funcionalidades. Hoy vamos a conocer cuáles son esas funcionalidades. El cuarto paso es desarrollar el bot. De vuelta, salvo que contratemos un software como servicio, un tipo de mecanismo de despliegue que es software como servicio para ir al principio 532 de la nube empresarial,
tenemos que, de alguna manera, desarrollarlo, porque si no vamos a consumir algo que otro ya hizo, pero si en nuestra organización queremos desarrollar un bot, tenemos que desarrollarlo justamente. Y por último, una vez que tenemos desarrollada la lógica, tenemos que trabajar sobre el contenido, sobre el dominio de negocio, para hacer que este bot responda o por lo menos nos dé información variada, pero acorde al negocio que queremos. Estos son 5 pasos fundamentales que tienen que estar presentes en todo tipo de desarrollo de software y específicamente el desarrollo de un software de un bot, ¿sí? Entonces es importante identificar que, anótenlos, son 5 pasos esenciales, pero que a veces algunas organizaciones cometen el error de saltearse alguno. Por ejemplo, no se hacen la pregunta si van a querer un bot basado en reglas o basado en procesamiento de lenguaje natural. Son 2 cosas completamente distintas, ¿sí? Ahora bien, vamos a poner en duda en esta charla si realmente necesitamos tener conocimientos de desarrollo de software para desarrollar un bot. Este es el kit, este es el centro de esta charla. ¿Podemos desarrollar un bot realmente sin conocer absolutamente nada de un lenguaje de programación o de un framework como .NET? Al final de esta charla, lo que nos vamos a encontrar es que la respuesta es un sí y vamos a mostrar qué herramienta podemos utilizar para lograr esto. Para que realmente ustedes en 45 minutos, que es el tiempo que tengo en esta charla específicamente, o menos, me queda un poquito menos, me quedarán 35 minutos, realmente, ¿qué podemos hacer en 35 minutos sin conocer absolutamente nada de código? ¿Qué servicios y herramientas vamos a utilizar hoy? Por un lado, vamos a utilizar algo que se conoce como Azure Bot Service. Si bien lo vamos a utilizar muy por alto nivel, lo vamos a nombrar, lo vamos a mostrar, si quieren, pero no va a ser el core de la charla. Vamos a trabajar sobre algo que se llama Microsoft Bot Framework, que esto sí va a ser el core de la charla. Vamos a poner en manifiesto, si necesitamos o no conocer, de lenguajes de programación. Y por último, vamos a utilizar servicios cognitivos como pueden ser Q&A Maker y como puede ser LUIS o Language Understanding. Hubo un anuncio con respecto a Q&A Maker o Manage Instance, lo que se conoce como Manage Instance, que ahora se pasó a renombrar, pero Q&A Maker de por sí sigue existiendo, sigue siendo válido específicamente, sino que el servicio que se renombró es un servicio un poquito más avanzado que Q&A Maker. Pero todo esto lo vamos a hacer sobre una solución de software que se llama Bot Framework Composer, que básicamente es un componente de software que me permite componer bots basados en el framework de Microsoft, que es Bot Framework. Por eso mismo, lo que vamos a siempre poner en duda aquí es, ¿realmente necesitamos lenguajes de programación para desarrollar un bot? Aquí les tengo que contar o que explicar que de ninguna manera estoy en contra ni estoy diciendo que no necesitemos conocer de lenguajes de programación o de frameworks para poder desarrollar un bot. De hecho, uno de los principales productos que tiene Algeiba, que es la empresa donde me desarrollo, es un bot que se llama Algi, que está desarrollado por código, porque la flexibilidad que puede dar y la extensibilidad que da el código es tremenda, es espectacular. Ahora bien, en la charla de hoy vamos a conocer una alternativa si es que no queremos invertir en una prueba de concepto o en un piloto productivo o en un software que esté productivo, que tiene que cumplir una misión específica. Si bien a través de Bot Framework Composer se pueden hacer muchas más cosas grandes, pero vamos a tratar los primeros temas, que es, tengo que salir rápido con un bot, una prueba de concepto. Quiero utilizar los servicios de Microsoft, de Q&A Maker y de LUIS. Quiero utilizar Bot Framework. ¿Qué tengo como alternativa que no sea sentar a un equipo de desarrollo para desarrollar algo? ¿Qué puedo hacer yo que tengo conocimientos de tecnología, pero no de lenguajes de programación? O quizás los tengo, pero es más costoso en tiempo llevarlo adelante. Entonces, la charla de hoy está orientada a eso, a abrir la cabeza de entender qué podemos utilizar al respecto. Lo primero que vamos a comentar
es lo siguiente. Y aquí vamos a corregir en vivo un error, que esto es Bot Framework. Ahí estamos. Estoy hablando de Bot Framework. Bot Framework es una plataforma que sirve para el desarrollo, testing y puesta en producción de bots, que fue presentada por Microsoft en el año 2016, específicamente en el Build 2016, ¿sí? Hace aproximadamente unos 5 años. Esta plataforma nos sirve para desarrollar en forma rápida bots conversacionales sin reinventar la rueda, testear y desplegar bots integrados con Microsoft Azure, pero ya vamos a descubrir que también se pueden integrar a otros servicios que no específicamente no sean de Microsoft Azure. Y por otro lado, poder presentar ese bot ante canales. Un canal es la forma de consumir un bot. Y estos canales pueden ser mensajería de Facebook, Slack, Skype, Teams, Telegram, una página web o un web channel, etc. Ahora bien, lo primero que tenemos que decir es que Azure Bot, que Microsoft Bot Framework es open source, es una plataforma open source y se integra con múltiples lenguajes de desarrollo, no solamente C# y .NET. Es importante tener en cuenta esto. Otro concepto que tenemos que tener hoy muy claros es el concepto de Azure Bot Service, que finalmente Azure Bot Service es un servicio que tiene características de tipo serverless y que escala según la demanda que necesitemos y según la configuración que derivemos en esa escala. Básicamente nos proporciona un entorno con servicios esenciales para desarrollar y publicar bot, pero no solamente para desarrollar y publicarlos, sino para conectarlos con canales, ¿sí? Azure Bot Service se basa en App Service específicamente, pero no es la única manera que tenemos de hacerlo. Ya vamos a descubrir en la charla de hoy que podemos, de alguna manera, publicar poder de cómputo de un bot a través de Azure Function, específicamente. Pero Azure Bot Service es un servicio especial como concepto y principal. Y después hablamos de servicios de inteligencia artificial. Estos servicios de inteligencia artificial, por un lado tenemos Q&A Maker, que es un servicio de procesamiento de lenguaje natural que está basado 100% en la nube y que nos permite generar una capa de conversación basada en datos. Imagínense lo siguiente, tengo una entrada, una lista de preguntas y posibles respuestas, o ante una pregunta una respuesta, o ante diferentes formas de preguntar algo una respuesta. Esto es una base de conocimiento, de alguna manera. Bueno, Q&A Maker nos permite, sobre esa base de conocimiento, poner una capa de conversación. Que el usuario pueda preguntar en su lenguaje natural algo que no necesariamente sea la misma manera que estamos preguntando en el par de preguntas y respuestas, para que este servicio nos devuelva la respuesta más indicada. Por supuesto, se potencia en Azure Search. Q&A Maker, de hecho, requiere Azure Search para el procesamiento y para poder identificar cuál es la respuesta más adecuada ante alguna entrada del usuario. Pero lo novedoso es que utiliza procesamiento de lenguaje natural, PLN o NLP, Natural Language Processing, basado 100% en Microsoft Azure. Y por otro lado, un servicio que nombramos es Language Understanding, o conocido como LUIS, que es un servicio también conversacional basado en inteligencia artificial que nos permite, a través de una entrada del usuario, extraer el significado o extraer cuál es la intención del usuario. Es decir, yo puedo utilizar Luis para dar ejemplos de lo que significa la intención quiero comprar un ticket. O puedo dar ejemplos a través de Luis de diferentes expresiones de ejemplos de la intención quiero algo para tomar. Nosotros cuando estamos hablando en familia, con amigos, en un trabajo, etcétera, con otras personas, normalmente cuando queremos tomar algo podemos decir, ¿me servís algo? O ¿me alcanzás un vaso de agua? O
Tengo sed. Bueno, son diferentes formas de expresar una intención. Si esto lo tendríamos que hacer a mano en una pieza de software, sería muy complejo. En cambio, con la solución de Luis de Language Understanding, nosotros podemos utilizar todo el poder de inteligencia artificial, pero con un objetivo específico. Es decir, podemos dar ejemplos para que nuestro modelo se entrene en base a esos ejemplos y las intenciones de negocio. Dado que no todas las organizaciones tienen el mismo límite de negocio. Algunas organizaciones que venden pasajes de avión van a tener determinadas intenciones que un usuario puede expresar en una ventanilla de compra, pero quizás una empresa que se dedica al ambiente agropecuario tiene otro tipo de intenciones completamente distintas a la de una empresa que vende tickets de avión. Por lo cual, Luis es un excelente servicio. Ahora bien, ¿qué hacemos con el código? Es decir, comentamos que hay una plataforma basada en, que fue creada por Microsoft Open Source, que es Microsoft Bot Framework. Dijimos que hay un servicio en Azure que es Azure Bot Service, que básicamente me permite publicar bots. Dijimos que hay servicios de inteligencia artificial que podemos utilizar como una capa de procesamiento de lenguaje natural para mis pares de preguntas y respuestas, y por otro lado dijimos que hay otro servicio que se llama Luis, que nos permite extraer intenciones del usuario. Pero todo esto, ¿cómo lo uso si no sé programar? Entonces, aquí es el momento en donde decimos, no hace falta que programes, porque te vamos a pasar a presentar Bot Framework Composer. Básicamente, Bot Framework Composer es una herramienta visual que pueden utilizar desarrolladores de software, pero también equipos interdisciplinarios, para crear un bot. Es completamente open source y se integra de forma nativa con servicios de procesamiento de lenguaje natural como lo son Luis o como lo son Q&A Maker. Y básicamente permite crear piezas de software, que son bots, utilizando algo que se conoce como Language Generation. Vamos a dejar de poner diapositivas y vamos a pasar a los ejemplos específicamente. Lo primero que les voy a comentar, ¿sí? Vamos a buscar acá Bot Framework Composer Setup. Vamos a ir a la documentación de Microsoft que voy a pasar a mostrar en este momento por aquí. Y vamos a encontrar que si nosotros vamos a la parte de docs.microsoft.com/composer/install composer, nos vamos a encontrar con los requerimientos. Tenemos que instalar Bot Framework Emulator, que nosotros con un clic abrimos la parte de GitHub y podemos instalar la versión 4.1.13, específicamente de Bot Framework Emulator, que básicamente es un emulador. Se puede instalar sobre Windows, sobre Linux y sobre Mac sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? Pesa cerca de 100 megas el instalador. Por otro lado, tenemos que instalar el SDK de .NET 3.1 o superior, en donde también .NET Core es multiplataforma. Puedo instalarlo en Windows, en Mac y en Linux sin ningún problema. Pero tengo que instalar el SDK específicamente. Y por otro lado, tenemos que instalar Bot Framework Composer específicamente. Bot Framework Composer va por la versión 2, en este momento, recientemente salida, y está disponible sobre Windows, sobre Mac y sobre Linux. ¿Qué significa? Que todos y absolutamente todos los prerequisitos son multiplataforma. No tengo excusa. Puedo desarrollar un bot sin código desde Windows, desde Mac y desde Linux sin ningún tipo de problemas. ¿Cómo luce Bot Framework Composer? Bueno, vamos a abrirlo de entrada. Vamos a cerrar todo lo que tenemos aquí y aquí lo abrimos. Hacemos un clic, se nos despliega Bot Framework Composer específicamente, una solución basada en Microsoft Azure. Y van a notar que aquí se me abre una interfaz muy amena específicamente. Esta interfaz tiene un menú que tiene 7 ítems: Home, Create, Configure, User Input, Bot Responses, base de conocimiento, Publish y gestionador de paquetes o Package Manager específicamente. Tenemos opciones de Composer en donde podemos determinar el idioma, si es que queremos,
específicamente, y tenemos algunos otros tipos de opciones más abajo, pero vamos a conocer cómo se crea un bot utilizando Bot Framework Composer. Vamos a ver, hasta aquí venimos bien. Venimos bien, no hay ninguna pregunta ni nada de eso, así que vamos a avanzar con la presentación. Cuando le damos un clic en Create New de Bot Framework Composer, nos vamos a encontrar con un asistente muy ameno. Este asistente nos permite generar en C# o en Node, pero que está en modelo preview. Esta es una de las grandes novedades de Bot Framework Composer 2. Vamos a crear en C# algún tipo de estos bots. Ustedes me dirán, pero yo no sé programar en C#. No es necesario programar. Se van a dar cuenta cómo a través de una interfaz completamente visual podemos generar bots. Vamos a hacer lo más fácil posible algo. Vamos a crear un bot. Imagínense que nuestra organización nos dice, mira, Pablo, necesitamos generar, Pablo, Fernando, Ivana, necesitamos generar un bot lo más rápido posible y en 5 minutos que me responda preguntas frecuentes sobre COVID específicamente. Por lo cual vamos a decir, bueno, pero en 5 minutos tenemos que crear un bot con preguntas frecuentes de COVID, de coronavirus. Sí. Bueno, ok, vamos a hacer el intento, ¿sí? Por lo cual aquí lo que vamos a crear es un bot que utiliza Q&A Maker. Recuerden que Q&A Maker es un servicio que utiliza procesamiento de lenguaje natural para pares de preguntas y respuestas. Ahora bien, como tenemos 5 minutos, yo como Pablo le pregunto a la organización, pero ¿tenés los pares de preguntas y respuestas? Sí, no hay ningún problema. Me abren la versión Canary de Edge específicamente, y aquí nos dicen, mira, yo tengo este sitio web del gobierno de la República Argentina, en donde aquí tenemos preguntas frecuentes sobre COVID específicamente. Preguntas y respuestas. Yo quiero esto, inicialmente quiero esto. Bueno, perfectamente, no hay ningún problema. Elegimos crear un bot con Q&A Maker, vamos a siguiente. Le ponemos un nombre, ¿sí? Por ejemplo, Core with Q&A 1, no es muy ocurrente el nombre. Y fíjense que aquí nos dicen, bueno, ¿dónde lo vas a querer publicar o cuál va a ser el tipo de runtime que vas a utilizar? ¿Azure Web Apps o Azure Functions? Vamos a dejar Azure Web Apps. Esto es anecdótico porque no es el core de la charla en dónde lo vamos a publicar. Pero vamos a decir que esto es Azure Web Apps. Una vez que avanzamos en este asistente, específicamente, se van a dar algunos procesos que para mí son completamente transparentes en la herramienta y que básicamente es toda una parte que desde la versión 2 está tardando un poquito más de lo que tardaba antes, pero yo voy haciendo tiempo en la charla para que no haya ningún tipo de problemas. Noten lo siguiente, aquí lo que me dice es cuál es el nombre de tu base de conocimiento. Vamos a poner un nombre, COVID Argentina. Y bueno, más allá del idioma que me dice English Unit Stated, no importa, abstráiganse de ese detalle. Vamos a tipear una URL, dado que no quiero tipear las preguntas y respuestas a mano, sino vamos a brindar una URL que lo que nos va a permitir es extraer los pares de preguntas y respuestas. Cuando hacemos un clic en Create, noten lo siguiente, cuando hacemos un clic en Create, va a empezar a extraer esta solución de software, los pares de preguntas y respuestas, dado que le dije que esto tenía que estar basado en Q&A Maker. Cuando termine de extraer los pares de preguntas y respuestas específicamente, me va a decir, bueno, pero necesitas hacer un setup de Q&A Maker, dado que esto es un servicio online. Le hacemos un clic desde la misma interfaz y noten que yo puedo elegir entre recursos existentes o crear un nuevo recurso de Q&A Maker o generar las instrucciones para que el administrador de Azure de alguna manera dé de alta el recurso de Q&A Maker. Vamos a hacerla fácil, dado que tenemos 3 minutos. Vamos a crear y configurar los recursos de Azure. Vamos a darle un clic en Next. Me va a pedir un usuario y un password de Azure, dado que me tengo que conectar con alguna suscripción. Yo voy a poner mi suscripción personal, que es pablodiloreto@hotmail.com. Tengo doble factor de autenticación para proteger mis identidades en Microsoft Azure de accesos no autorizados. Fíjense que aquí estoy seleccionando específicamente, no sé si se ve, el número 14 en todo esto es en vivo, el número 14 en mi
Multifactor Authenticator de Microsoft Azure. Y lo que me dice es, bueno, sobre qué directorio querés trabajar y sobre qué suscripción querés trabajar. Por ejemplo, la de MCT. Le damos un clic en Next y me dice, bueno, perfecto, Pablo, ¿querés utilizar algún grupo de recursos que ya exista o querés crear uno nuevo? Yo creo crear uno nuevo. Vamos a poner un nombre de un grupo de recursos, A-Days. Vamos a ponerle 2105, que es la hora que tengo en la Argentina, RG. Me pide una región, vamos a seleccionar West US como región, y me pide un nombre para el recurso de Q&A Maker. Vamos a poner iDays, vamos a poner 2105, que es la hora que tengo aquí, Q&A para identificar el recurso, y una capa de precios, un pricing tier, que puede ser gratuito o puede ser pago. Ustedes pueden elegir dependiendo si ya tienen algún recurso gratuito o no gratuito creado en su organización. Cuando le damos un clic en Next, lo que hace por detrás este servicio de Bot Framework Composer es generarme en el servicio de Q&A Maker una nueva entrada. Mientras tanto, vamos a ir entrando a qamaker.ai, que es el portal de administración de Q&A Maker. Noten lo siguiente, voy a hacer un sign in específicamente. Vamos a notar que me generó una entrada a una cuenta de usuario que no quería, así que vamos a hacer un clic de vuelta en volver a ingresar. Vamos a hacer qamaker.ai. Vamos a hacer un sign in, quiero que me pida el nombre de usuario, está perfecto. Elegimos Hotmail, que es la misma cuenta que hemos generado recién o que al menos hemos intentado generar. Y noten lo siguiente. Entro a una pantalla inicial donde me dice, bueno, de Tech Times podés filtrar suscripciones específicamente y aquí tenemos diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, el de AI Days 2105 que acabamos de generar específicamente, ¿sí? O sea, fue lo que hicimos recién. Generamos un recurso que se llama AI Days 2105 Q&A. Entonces, noten cómo esto va sucediendo en vivo. Mientras tanto, el proceso de Bot Framework Composer sigue trabajando. Esto demora unos minutos. Esto es muy, pero muy, pero muy normal. Mientras tanto, primero, si tienen dudas o consultas, pueden dejarlas en el chat, dado que estoy para responderlas. Y por otro lado, si quieren hacer preguntas adicionales de Q&A Maker, también déjenlos. Fíjense que aquí terminó el proceso de creación. De hecho, ya tenía el recurso generado específicamente en qamaker.ai, que es el portal específicamente. Noten que hago F5 y por el momento no cambió absolutamente nada. Una vez que ya tengo generado mi bot, vamos a ver qué se creó aquí en la parte de Create. Noten que tengo el nombre de mi bot, esto que es un diálogo, y aquí tengo una parte de saludo. En la parte de saludo, dentro de este flujo conversacional visual que me genera Bot Framework Composer, tengo una respuesta que dice Welcome to your bot. Noten que aquí tengo un árbol que ustedes dirán, ¿pero qué es todo esto que me generó? Bueno, les explico. Cuando uno está iniciando una conversación con un canal de bot, normalmente pueden haber dos opciones. O un mensaje bidireccional de ida y vuelta entre el canal de bot y el servicio de bot para garantizar de que es el primer mensaje, o un servicio solamente de vuelta del bot. Como Bot Framework no sabe ante qué canal lo vamos a publicar esto, tiene los dos flujos, diciendo, el recipient ID ¿es distinto al diálogo que me generó originalmente? Sí, no, y acá hace un flujo de decisión específicamente para no caer en la trampa de que ya me haya saludado el bot. Noten que aquí yo tengo una respuesta que puedo inclusive personalizar. Yo hago un clic y digo, hola, bienvenidos al bot de AI Days 2021. Y por otro lado, tengo una intención no reconocida, que lo que dice es, discúlpame, pero no es un catch-up de lo que me decís, o no te entiendo, por favor,
reformula tu pregunta. Y después tenemos otro tercer, llamamos trigger, para ir poniendo palabras específicas, que es la intención de preguntas y respuestas. Noten que aquí me genera un flujo automático en donde finalmente yo lo que voy a tener como resultado de todo este flujo es la respuesta que el servicio de Q&A Maker haya determinado como ideal para la pregunta que les estoy haciendo. Pero vamos a compilar esto. Noten la palabrita que utilizo, compilarlo, porque por detrás tengo el SDK de .NET y tengo un lenguaje visual de alguna manera. No toqué líneas de código. Si le doy un clic en Start Bot, lo que hace por detrás Bot Framework Composer es, primero, compilar el pseudocódigo que tengo en forma visual, que por detrás es .NET, sin lugar a dudas, el framework que estoy utilizando. Pero una vez que lo termine de compilar por primera vez y disparar todos los procesos específicos contra los servicios de nube, vamos a notar que voy a empezar a poder utilizar mi bot, ¿sí? Cuando digo utilizar mi bot, es empezar a hablar. Fíjense que aquí me dice, bueno, más allá de las ventanas de Firewall, tengo mi chatbot corriendo, mi bot corriendo, y tengo la posibilidad de abrirlo en un web chat, en donde el chatbot me saluda, me dice, hola, bienvenidos al bot de AI Days 2021, y déjenme preguntas en el chat de qué preguntas harían sobre coronavirus. Yo, por ejemplo, me sale qué es el COVID. Cuando le pregunto qué es el COVID, voy a tener a un bot que me responde, los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades, bla, bla, bla. Se me ocurre preguntarle cuáles son los síntomas. Y cuando le pregunto cuáles son los síntomas, me dice, si tenés 2 o más de los siguientes síntomas, preocupate. Le puedo preguntar, ¿debo lavarme las manos? Y vamos a ver qué me responde. Fíjense que me equivoqué inclusive en el tipeo. El lavado de manos es una forma sencilla de prevenir muchas enfermedades. Realmente, a través de una página web donde extraje pares de preguntas y respuestas, yo estoy convirtiendo esto en un bot que inteligentemente me da respuestas en contexto. Es impresionante, ¿sí? Claramente, yo puedo hacer cualquier tipo de preguntas. A ver, por ejemplo, ¿existe una vacuna? Vamos a ver qué me responde en este caso el bot. Fíjense que cuando le pregunto, ¿existe una vacuna? Me dice, no te entiendo, por favor, reformular la pregunta. ¿Por qué? Porque en la base de conocimientos que utilicé específicamente como, bueno, más allá del título, no tengo preguntas relacionadas con esto. Por lo cual, el bot lo que me dice es, no te entiendo, reformula tu pregunta. Noten lo bueno y lo interesante de todo esto desde el punto de vista de rapidez. En 5 minutos, literalmente, generé un bot basado en preguntas y respuestas. Es muy potente todo lo que podemos hacer, pero vamos a agregarle un par de cositas. Por ejemplo, cuando yo pregunto qué es el COVID, fíjense que me responde, pero es como que queda el bot inconcluso. Aquí es donde nosotros lo que podemos hacer a través de esta potente herramienta es entrar a la parte de respuestas de bot específicamente y generar un template que se llame, por ejemplo, retorno de conversación. En este retorno de conversación yo puedo decir, pregúntame lo que quieras sobre el COVID y haré el mejor esfuerzo por responderte. Noten que yo genero templates de respuesta y aquí, cuando termine el flujo de Q&A Maker de responder, yo puedo agregar una respuesta y esa respuesta podría ser, específicamente, esperen que salgo y vuelvo a entrar, aquí estamos. Esta respuesta podría ser una respuesta predeterminada de retorno de conversación.
Si yo restarteo el bot que estoy generando en este preciso momento, noten que se va a recompilar el código que tengo por detrás específicamente, y una vez que lo vuelva a tener disponible, yo voy a poder volver a probar la experiencia que tengo con el bot, con este agregado que le hice, que después de responderme algo, me diga, pregúntame, perdón, aquí cometí un pequeñito error, vamos a eliminar, lo tengo que poner en el flujo de más abajo, porque si no nunca me va a entrar en este flujo específicamente. Entonces aquí vamos a poner enviar una respuesta, retorno de conversación, volvemos a recompilar el bot, porque fíjense que hice un cambio en este flujo visual que tengo de bots específicamente. Vamos a esperar que el bot vuelva a iniciarse y ahora sí, cuando se vuelva a iniciar, vamos a probar el nuevo flujo en este bot basado en coronavirus específicamente. Aquí se termina de restartear. Mientras tanto, José Carlos pregunta, vamos a ponerlo en pantalla, es como una herramienta intermedia de bots entre Power Virtual Agents y Azure Bots. Se podría decir que sí, conceptualmente no es cerrado lo que estás comentando, José Carlos. Quizás tiene otro objetivo, si bien desde Power Agent, nosotros Power Virtual Agent, que es familia de Power Apps, nosotros podemos hacer un montón de cosas, inclusive conectarlo con servicios de Dynamics 365, se podría decir que sí, si bien aquí tengo otro tipo de flexibilidad que ahora lo vamos a ver. Noten lo siguiente, yo voy a hacer una reiniciada de la conversación y si le pregunto qué es el COVID, una vez que me responda qué es el COVID, me va a responder, bueno, aquí quedó algo erróneo, pero es el template value específicamente de bot responses. Aquí se ve que no quedó grabada la respuesta, ¿sí? Específicamente, pero template value es lo que tenía antes en las respuestas seteado en este retorno de conversación, pero el caso de uso lo tenemos identificado. Es decir, me va a agregar un fragmento de código específico, un fragmento de respuesta, luego de la respuesta que me dio de Q&A Maker. Lo primero que les decimos es noten qué fácil que es crear un bot de preguntas y respuestas. Ahora bien, vamos a mostrar algún otro tipo de ejemplo que sea un poquito más complejo. Yo tengo un bot generado o pregenerado que noten lo siguiente, se llama LatinoNet Bot, en donde tengo mensajes de bienvenida, preguntas y respuestas de Q&A Maker basadas en COVID, tengo identificación de intenciones no reconocidas, pero también tengo intenciones de Luis, es decir, el bot se une automáticamente si yo quiero realizar un nuevo trigger basado en reconocimiento de intención con el servicio de Luis, que me permite identificar cuáles son las expresiones normales si yo quiero saber cuál es el clima en una determinada ciudad y tengo flujos de ayuda y flujos de cancelación basadas en Luis, en inteligencia artificial. Esto ya lo tengo prehecho dado que tengo muy poquito tiempo en esta charla. Y noten que por otro lado, si el bot ingresa al flujo de obtener clima, dado que le estoy preguntando, quiero saber el clima, cómo está el clima, obtener clima, me va a lanzar un diálogo, que ese diálogo se llama obtener clima, que es el que tengo aquí. Y este diálogo lo que dice es como primer paso, vamos a ayudarte a que sepas la temperatura en una ciudad en particular. Me pide el input del usuario diciendo de qué ciudad deseas conocer la temperatura. Tengo diferentes reglas específicas dentro de este flujo. Y luego lo que hace, luego de recibir el input del usuario, es conectarse a servicios API REST, específicamente api.openweathermap.org con una key específica. Noten que lo que hace específicamente, vamos a mostrar aquí la parte de código, ¿no? Le manda como atributo de Q igual el nombre de la ciudad, el user.city, que el usuario antes
ingresó como un prompt text específicamente. Noten que yo a esto lo estoy guardando como una variable user.city y luego de consultar este servicio genero un flujo lógico de if-else. Digo, si la respuesta HTTP es igual a 200, genero propiedades basadas en la respuesta del servicio. Vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿no? Yo voy a copiar esta URL. Fíjense que voy a reemplazar la Q por el nombre de una ciudad. Por ejemplo, Buenos Aires. Le estoy enviando también el app ID, que es una key. Y lo que me devuelve el servicio finalmente es un JSON. Un JSON que me dice la descripción de cómo está el tiempo, la temperatura específicamente y un montón de atributos más. Entonces, lo que yo puedo hacer desde Bot Framework Composer es, una vez que recibo un status 200 del servicio, deserializo el JSON y lo guardo en propiedades dependiendo la ubicación de jerarquía de lo que quiero guardar. Y por último, respondo al usuario diciendo la temperatura en dialog.city, que básicamente fue algo que guardé antes, es de tantos grados y la descripción es el tiempo está de tal manera. Fíjense qué potente que es el Bot Framework Composer. Vamos a iniciar este bot, ¿sí? Vamos a iniciar este bot que está prearmado específicamente. Mientras tanto, les vuelvo a reforzar que si tienen dudas o consultas, la dejen en el chat. Y también refuerzo a Fernanda, que la saludo, que está ahí abajo, que tenemos algunos minutitos de demora, unos 5 minutitos aproximadamente, para que sepa que su próxima entrada va a ser en 5 minutos. Aquí tenemos el bot lanzado. Vamos a abrir un web chat y fíjense que aquí tengo el mismo flujo que antes, ¿no? Tengo una bienvenida, la bienvenida tiene un welcome user y ese welcome user tiene diferentes tipos de opciones de respuesta específicamente. Entonces te damos la bienvenida a LatinoNetBot, podés hacerme una pregunta que quieras sobre el coronavirus. Noten que el flujo inicial de bienvenida dice, primero envío el saludo y luego envío el texto de puedes hacerme una pregunta. Yo le voy a preguntar, ¿qué es el COVID? Y noten que me va a responder el bot, el COVID es bla, 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 bla. El COVID no es bla, 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 es un tema muy serio, pero en términos de explicación me da toda la explicación específicamente. Y luego me dice, ¿en qué otra cosa puedo ayudarte? Puedes hacerme una consulta sobre el coronavirus y haré el mejor esfuerzo por responderte. Esto está también seteado en el diálogo específicamente de Q&A. Noten que luego de que el bot me responde, lanzo otras 2 nuevas respuestas. Y si yo le digo obtener clima, o le digo que mi intención es obtener clima, entro al flujo de conversación de obtener clima que me lanza el diálogo de obtener clima, en donde me dice, primero, vamos a ayudarte a que sepas la temperatura de tu ciudad. ¿De qué ciudad deseas conocer la temperatura? Escribe su nombre. Yo, por ejemplo, puedo poner Buenos Aires, o específicamente, no sé, Rosario, ¿sí? Perdón, no tenía la respuesta preparada para Rosario. Quise hacerte quedar bien, Ivana, pero no pude. Sorry. Vamos a poner Buenos Aires, y en Buenos Aires me dice... Igual Ivana está en Córdoba, no en Rosario. ¿Sabes que tenés razón? Porque con razón no funcionó. Muy bien, Fer, muy atento. Qué malo tuyo. Fíjense que le digo Buenos Aires, ahora vamos a poner Córdoba. Buenos Aires, y me dice, la temperatura de Buenos Aires es de 17 grados centígrados y la descripción es clear sky. Puedes hacerme una pregunta que quieras sobre el coronavirus y me vuelve al flujo, porque luego de este flujo, lo que me dice es, luego de responder la respuesta, lo que me dice es, volver a ayudar al usuario a encauzar en el diálogo. Vamos a poner de vuelta, obtener clima. Recuerden que estoy usando servicios de Luis, yo estoy simplificándolo. Pero ¿qué pasa si en el medio digo, bueno, pero yo no sé qué tengo que hacer, como una ciudad? Fíjense qué pasa si pongo help. Si pongo help, me entra un diálogo
que me dice, escribe en lenguaje natural el nombre de tu ciudad, no te preocupes por los errores de ortografía. Entonces yo tengo la posibilidad de volver a poner el nombre de una ciudad o para poder saber la temperatura. No sé, por ejemplo, New York específicamente, me dice la temperatura en New York es de 23 grados. Pero lo que hice antes fue una interrupción. Fíjense que yo tengo un diálogo de obtener ayuda, que ese diálogo de obtener ayuda tiene algunas expresiones de ejemplo, ayuda, help, necesito asistencia. Esto lo puedo completar con las expresiones que yo quiera. Y lo que permite este diálogo es que como obtener clima, ¿sí? Específicamente, obtener clima, tiene un flujo específico. Y ese flujo específico, cuando me pide por el texto del usuario, yo aquí le estoy diciendo que se permiten interrupciones al flujo, permito una interrupción, ayudo al usuario y luego vuelvo a decirle, pero decime el nombre de la ciudad. Todo esto, chicos y chicas, lo podemos hacer con Bot Framework Composer. Inclusive otros diálogos, por ejemplo, obtener clima, me dice, bueno, decime el nombre de tu ciudad. No, quiero cancelar, le quiero dar un cancel. Si le doy un abort, creo que había puesto la palabra abort específicamente, no me acuerdo la palabra que le puse, pero yo puedo incluir la opción de cancelación, cancelar y abortar, mala mía. Vamos aquí, específicamente cancelar, en donde lo que me dice es, el diálogo fue cancelado, ¿sí? Noten que aquí en este caso hay una detención del flujo normal del diálogo. Yo puedo entrenar a mi bot para poner las palabras que crea necesario en este sentido, ¿no? La opción de cancelar específicamente el cancel action, yo puedo poner cancel, quiero salir, puedo ponerle las expresiones de ejemplo que quieran. Pero noten cómo puedo organizar mi bot a través de diferentes flujos y conversaciones específicas. Bien. Ya mostramos en realidad todas las demos que teníamos, ¿sí? Para mostrar el poder de Bot Framework Composer y la construcción del bot. Recordemos que en Bot Framework Composer tengo diálogos, tenemos triggers. Esto es algo interesante. Nosotros podemos generar diferentes tipos de triggers basados en inteligencia artificial, en Q&A, en eventos de diálogo, como son iniciar, cancelar un diálogo, actividades como lo son saludos, como lo son qué pasa si cuando recibo un mensaje, qué quiero hacer, qué pasa cuando el usuario está tipeando específicamente. Tengo un montón de acciones, de actividades y demás, inclusive custom events, ¿sí? Que puedo visualmente programar yo mismo. Los bots simples van a tener unos pocos diálogos y unos pocos triggers, y los bots complejos van a tener más. Y puntualmente en Composer, en Bot Framework Composer, los diálogos son componentes funcionales esenciales de nuestro bot. Podemos utilizar triggers. Estos triggers ya los mostré recién: intención, Q&A, eventos de diálogo, actividades, etcétera, que nos permiten dar flexibilidad a nuestro bot. Y podemos ejecutar acciones de todo tipo, como las que les mostré de conectarnos a un servicio de terceros a través de API REST. Podemos autenticar a través de OAuth. Podemos hacer básicamente un montón de cosas, inclusive guardar variables, como les mostré en el último bot, que de la respuesta que recibo del JSON de una API REST, la deserializo y me guardo atributos o variables para poder utilizar luego, por ejemplo, si le quiero pedir el nombre de la persona que está chateando y luego resguardarla en memoria para utilizarla más adelante. Algunas novedades del build con respecto a bots, muy poquitas, que estamos diciendo muy poquitas, que estamos diciendo acá. Hay una nueva versión del Bot Framework Composer, la versión 2, tiene muchas nuevas funcionalidades,
mejoras en el look and feel, mejoras en los diálogos de publicación, compatibilidad en vista previa con pipeline de Continuous Integration, Continuous Delivery, y un nuevo orquestador que nos permite, de alguna manera, rutear mucho mejor las intenciones del usuario. Por otro lado, se lanzó Custom Question Answering, que básicamente es un servicio que está en versión preliminar. En noviembre del año pasado, Microsoft lanzó una oferta administrada de Q&A Maker que tenía mayores potencialidades con respecto a identificación de entidades e inclusive identificación sentimental de lo que el usuario esté abriendo. Nosotros vimos hoy la versión de Q&A Maker clásica. Ahora bien, como parte del build, este nuevo servicio, que es Custom Question Answering, está integrado con Text Analytics, forma parte de la familia de Text Analytics, por lo cual cuando generamos un recurso de Text Analytics, podemos agregar en vista previa esta nueva funcionalidad administrada de Q&A Maker. Ahora, ¿qué otros recursos tengo si me interesa el tema de todo lo que acabamos de ver y si ustedes quieren ampliarlos en su casa? Primero, el diplomado de Azure Fundamental de Conosur.tech. No dejen de hacerlo, que les va a dar los fundamentos necesarios y más básicos sobre Azure. Y luego, de la mano de Ivana, de Fernando, de mi parte y de todo el equipo de Conosur.tech, a partir de la segunda semana de junio tenemos la nueva versión del diplomado AI Fundamentals 2021, en donde vemos este tema de bots y un montón de otros temas. Esto es importante decir, un montón de otros temas que tenemos, por ejemplo, uso de Cognitive Services, uso de Machine Learning, lo que hoy mostró Seth en la keynote, también lo tenemos disponible con otros ejercicios específicos para todos ustedes. Se inscriben desde ai.conosur.tech y ustedes van a poder acceder a un montón de recursos de aprendizaje que les van a permitir llegar de la mejor manera posible a la certificación oficial AI 900, que es la parte fundamentals, pero de inteligencia artificial específicamente. Habiendo dicho esto, les agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo de Conosur y de quien les habla el estar del otro lado y formar parte de este evento. Y por supuesto, los invitamos a quedarse en el resto de las charlas. Ivana y el resto del team, no sé si hay algún punto específico que ustedes tengan, alguna pregunta del público que haya específicamente. Ahí, Fer, ¿querés tomar vos las preguntas? Tengo mis propias preguntas para Pablo, pero bueno. Vemos ambas, Ver, hay tiempo. Primero preguntan si la charla queda grabada, por supuesto. ¿sí? Eso lo podés responder vos. Sí. Eso lo van a poder ver después cuando quieran. Es más, nosotros lo que vamos a hacer es dividir los videos para que puedan entrar a cada una de las charlas. Después tenemos... A ver, es como una herramienta intermedia de bot entre Power Virtual Agent y Azure Bot Services de código. Esto lo respondí durante la charla. La respuesta es, no está mal catalogado, está bien. No, está bien, no está mal. Si bien está Power Builder y Power Agent puntualmente, tiene también compatibilidad muy especial con CRM y demás, pero con Dynamics. Pero sí, no está mal tomarlo de esa manera. Acá tenemos la pregunta del $1.000.000 que creo que preguntan todos los clientes cada vez que hablamos de bot. Si el bot no puede contestar, ¿cómo se notifica y se conmuta hacia un ejecutivo humano en línea? Esta es muy buena pregunta. Primero, tenemos el handoff to human, que es una funcionalidad de Bot Framework, que básicamente me permite utilizar Bot Framework como agente o como delegación. Nosotros lo que podemos hacer es hacer un handoff a una cola de mensajería. Ahora, Bot Framework no es una cola, no es un queue de atención en un call center. Para eso necesitamos otros componentes de software, o construirlos o contratar algún componente de software específicamente con los que Microsoft trabaja, pero nosotros podemos hacer un handoff hacia un humano o hacia otro bot o hacia un montón de funcionalidades
que nos permite delegar la responsabilidad de conversación hacia otra parte. Y por otro lado, si el bot no responde como esperamos, tenemos una cola que podemos consultar en el servicio de Language Understanding para entender qué cosas el bot no pudo responder o puntualmente quedaron con intención de none o non, y qué otras cosas no tuvimos éxito en el poder responder para que alguien las pueda asociar a una intención existente y reentrenar ese modelo que tenemos en Luis. Excelente. Después tenemos una pregunta que dice, bueno, es bastante similar. ¿Tiene posibilidad de desplegar en varios canales y así mismo identificar de usuario de acuerdo al canal? Bien, sí, por supuesto, y todo esto lo hacemos por código. Yo voy a mostrar aquí una suscripción muy brevemente de Microsoft Azure, puntualmente de Algeiba, pero muestro un canal. Muestro a qué llamamos canales, ¿no? Si nosotros ingresamos... Opa, vamos a ingresar acá. No. Bot Services. Nosotros acá tenemos varios bots creados, algunos de demo, de dev y demás cuestiones. Pero aquí, si nosotros entramos a uno de ellos, como por ejemplo, aquí tenemos un, no sé, vamos justo a este, no, vamos a este. Noten que este es un bot service, puntualmente es la parte de bot service, este servicio que tiene características serverless. Aquí tenemos channels. Nosotros en la parte de channels o de canales, nosotros podemos publicar a más de un canal a la vez. Es decir, en este caso, por ejemplo, en lo que van a ver ahora en pantalla, tenemos publicado hacia Facebook y hacia web chat. Podemos agregar canales como de Teams y podemos agregar otro tipo de canales que están aquí. Teléfono, Telegram, Twilio, Skype for Business, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta de que esto no reemplaza lógica del desarrollador. Si yo quiero saber de qué canal vino y demás, tengo que programarlo, chicos. Básicamente tengo que tener interfaces programáticas en el medio que me identifique de qué canal es. Muy bien. Excelente. Bueno, una última pregunta. Dicen si puede mandar un saludo a Ivana. No, eso es por... Eso ya es... Ya, luego, eso es... Ahora yo quiero que lancemos... ¿Está Ivana? Sí. Lancemos un video para traer a la siguiente invitada, que la veo ahí esperando. Espera, ¿sí? faltan mis preguntas. Yo quería hacerle las preguntas a Pablo. Ah, por ¿Puedo? supuesto. ¿Estás ok? ¿Estás A ver, ok? esto Sí, es sí, para sí. medir tu conocimiento de cine con inteligencia artificial. Ah. Rápido, responder rápido. Uy. Película basada en un robot que tiene una inteligencia artificial llamado C3PO, C-Tripio. ¿Cómo se llama la película? Puedo googlear, ¿no? No. La película es Star Wars. Bien, alguien te la sopló, estoy seguro. ¿En qué película aparece el arquitecto que es la inteligencia artificial que crea el mundo virtual? Matrix. Estuvo bien. Todo bien. ¿Cómo se llama la película donde el robot encuentra una planta? Tomá, te maté. Es una película de Disney que Bien. está solito, no me acuerdo el nombre, pero es válida. Yo me la autogestiono como válida. Bueno, se Lo llama tengo acá Wall-E. atrás. Está bien. Y la última, y terminamos. ¿De qué película es el robot T-800? Te doy una ayuda. Viene a matar a Sarah Connor. Terminator. Muy bien. Ah, Dara. No anda tan mal en el cine. Así que bien ahí.